Dios me los bendiga, mis amados hermanos en Cristo el Señor. Una vez más estamos haciendo nuestros videos, nuestros estudios de la palabra del Señor. Así que te pedimos de que tú compartas este video, que tú le des me gusta, que también actives la campanita de notificaciones para que ella también te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También te quiero decir que en Facebook tú lo vas a poder seguir disfrutando, porque ahí también estará en Facebook. Y muy pronto, te quiero anunciar, también lo vas a escuchar retransmitido en nuestra Radio AFE, porque nuestra Radio AFE en muy poco tiempo más también nuevamente estará al aire. Así que, mis amados hermanos, ahora te pedimos de que tú también te puedas suscribir a nuestro canal. Suscríbete al canal para que así, juntos, unidos, podamos llevar siempre un mensaje de esperanza. Antes de comenzar, como hacemos siempre, nuestro tema, yo te quiero pedir que ahora acerques a tus seres queridos y juntos conmigo hagamos esta oración para dar comienzo al estudio de hoy. Cariñoso y amante Padre, te damos, Señor, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque ahora queremos entender tu palabra y queremos seguir predicando las buenas nuevas de salvación a través de este nuestro canal. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, mis queridos amigos y hermanos, hemos estado viendo las noticias. Bueno, yo creo que ustedes también han estado informándose en sus respectivos países. Pero me he dado cuenta de que el Señor Jesús viene y viene muy pronto, más antes de lo que habíamos pensado. Porque realmente las cosas que están sucediendo son para decir que Cristo está de regreso a este mundo. Pero lo que más me dio pena y tristeza de todo lo que he visto y de todo lo que las noticias han estado divulgando son que grupos de manifestantes se han estado levantando en sus países pidiéndole a su gobierno de turno que haga desaparecer la palabra de Dios. En actos vandálicos han estado rompiendo la palabra de Dios en medio de la manifestación. Pero realmente he quedado sorprendido cómo multitud de personas han estado pidiéndole a sus autoridades que cierren iglesias, que ya no se hable en las escuelas de la Biblia, que ya no se publique la Biblia como un libro para que la gente no lo pueda tener en su casa, y la rompían a la palabra de Dios como que si fuera, bueno, un libro más en el mundo. Lo que me dio a entender es que el Señor Jesús está muy, muy cerca a venir, porque el enemigo de Dios está trabajando. Él ha llevado su gente ahora, las personas que lo siguen a Él, para hacer estas atrocidades a la palabra de Dios. El enemigo quiere callar a la voz de Cristo, porque el Señor Jesús está siendo predicado en todo el mundo y el diablo quiere callar la voz de Dios, y la única forma es esa. Él siempre ha estado en contra de la palabra de Dios, principalmente en la ley de Dios. Y con estos actos vandálicos de romper la Biblia, el enemigo está diciendo que va a hacer todo lo necesario para callar la voz de Dios ante el mundo, para que no se hable más de Dios, para que no se hable más del plan de salvación, para que no se hable más del plan de la redención, que Cristo murió por mis pecados, por tus pecados, y que a través de la sangre del Cordero soy libre del pecado y redimido para vivir con Cristo en el cielo por toda una eternidad. ¿Sabes? Eso es lo que el enemigo de Dios está haciendo. Así que por eso al tema de hoy lo he titulado Inafre. Pero pastor, ¿qué significa Inafre? Nunca escuché esa palabra Inafre.
Yo te digo lo que significa. Significa inmutable, infalible e irrevocable. Eso es la palabra de Dios, inmutable, infalible, irrevocable. No se puede quitar, eliminar. La Biblia es exacta, dice la verdad, y la Biblia es inmutable, permanece para siempre, vivirá una eternidad. Estará la Biblia para siempre. Nadie podrá eliminar la palabra de Dios. No hay cosa más maravillosa que leer la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa que saber que el Señor me ama tanto que a través de ese libro maravilloso llamado Biblia, Él está comunicando una voluntad para mi vida. Tú quieres cambiar, quieres ser buen esposo, lee la palabra de Dios. Quieres ser buena esposa, lee la palabra de Dios. Quieres ser buen hijo, lee la palabra de Dios. Quieres dejar los vicios, lee la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, tú serás una persona dedicada a Dios para que el Señor obre en ti lo que Él necesita sacar de ti para mal y lo que necesita poner para bien. Dios es el que te cambia, Dios es el que te transforma, y la Biblia a través del Espíritu Santo se encarga de que nosotros seamos cada vez mejores seres humanos. Así que eso es lo que el Señor está queriendo indicarte ahora. Hijo, lee la Biblia, lee mi palabra, porque en ella está todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, todo lo que está pasando. Yo ya lo dejé escrito, dice el Señor. Te lo dejé advertido que iba a pasar. Pero mi Biblia nunca va a terminar, nunca va a pasar. Te invito a leer el primer texto de este día. Vámonos al libro de Isaías. Allí en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia no va a terminar. Por más que el enemigo quiera humillar a la voz del Señor, por más que el enemigo quiera callar la voz de Dios, nunca va a poder, porque la palabra de Dios estará siempre con nosotros hasta el día en que el Señor Jesús venga por segunda vez. Ahí sí se va a terminar la palabra de Dios, porque vamos a escuchar de la misma boca del Señor Jesús la verdadera, original palabra de Dios. Pero la Biblia ahí terminará, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero mientras el Señor no venga, la Biblia no va a desaparecer nunca, porque el Señor Dios Todopoderoso la va a mantener para que el hombre y la mujer se acerquen a Cristo. Ese es el objetivo que Dios tiene. Ahí está el plan de redención, el plan de salvación. Ahí está la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, que su sangre preciosa nos libra del pecado y nos da la oportunidad de vivir una vida redimidos del pecado y vivir en santidad con Cristo. Lee la Biblia y lo vas a entender. El Señor Jesús vino aquí a la tierra para demostrarnos su amor y su gran misericordia. Así que, mi amado hermano en Cristo, no creas que la Biblia va a ser destruida. Ya he estado investigando y escuchando, ya han sacado incluso una nueva Biblia. La Biblia que tenemos, dicen, es antigua, ya no la necesitamos. Hay una nueva Biblia. Déjame decirte que esa nueva Biblia es una Biblia humana, que no es inspirada por Dios, que no fue hecha por Dios. Dios ni siquiera la inspiró. Es hecha por el mismo enemigo de Dios, que ahí lo que hace es humillar el plan de salvación de Cristo. Ahí no aparece el plan de salvación. Ahí no aparece que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí tal vez no aparezca todo el plan de la redención. Ahí tal vez no aparezca que su sangre nos limpia del pecado, que su sangre nos cubre, que Él se lleva nuestras dolencias. Esas cosas ahí tal vez no estén.
¿Sabes? La palabra de Dios no va a desaparecer nunca, porque el Señor mismo la protege con sus millares de ángeles. Y en la tierra su iglesia y su pueblo redimido te seguirán predicando la palabra de Dios. Déjame llevarte al siguiente texto, que lo encuentras en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Y dice allí la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro habla el Señor? De la palabra de Dios. Pero hay algo interesante, el texto empieza: yo testifico. ¿Quién testifica? Es el Señor Jesús. ¿Delante de quién el Señor Jesús está testificando? Delante del Padre y delante de los millares y millares de ángeles, diciendo: este es mi Hijo amado, porque Él lee mi Biblia, Él entiende mi palabra, Él guarda mis mandamientos, Él hace mi voluntad y Él lleva esta palabra a otros y va predicando la palabra de Dios. Por eso dice que el texto comienza que yo testifico. El Señor Jesús está testificando de aquellos hermanos en Cristo que están leyendo y predicando la palabra de Dios. Y sigue el texto diciendo: y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Escúchame, amado hermano. Amigo, tú que estás viendo este video, dice el texto más abajo: si alguno añadiere a la palabra de Dios. Tú no tienes derecho de añadirle nada a la Biblia. Tú no tienes derecho de agregar tus propias palabras. Tú no tienes autoridad de decir algo y tratar de justificar lo que lo dijo la Biblia. No puedes, porque dice el Señor que recibirás las plagas que están escritas en este libro de la profecía. O sea que en la misma palabra de Dios están las plagas que el Señor va a dar a todas aquellas personas que han añadido a la Biblia. A estas personas que se han manifestado en estos países en contra de la Biblia, Dios los va a castigar con plagas, plagas incurables, plagas dolorosas. Aunque al Señor Jesús le va a doler en su corazón ver a la humanidad sufrir, pero Él lo va a hacer porque nosotros, los seres humanos, hemos negado su existencia. Así que mientras tú estés negando la existencia de Dios, recuerda que esas plagas son para ti y te van a caer a ti. Y no va a haber médico, no va a haber curandero, no va a haber gente alguna en la tierra que pueda curar esas llagas que el Señor va a mandar. Ten cuidado. ¿De qué lado estás escogiendo? ¿Qué lado estás yendo a escoger? Porque la palabra de Dios tú no la puedes destruir, tú no la puedes callar, tú no la puedes romper. Tú dirás: estoy rompiendo la Biblia, no va a pasar nada. No, algún día el haberle roto una hoja a la palabra de Dios, tú recibirás el castigo que el Señor ha escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dirá: Él me ha negado, Él ha negado mi existencia. Y yo quiero seguir aprendiendo, me gusta aprender. Y te llevo al siguiente texto, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios: y si alguno quitare a las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Ahora dice el Señor: tú no puedes añadir, muy bien, pero le quitaré, este mandamiento no me gusta, este texto no me gusta, este otro texto no me gusta, se lo voy a sacar porque no me gusta. No puedes, porque el Señor te borrará del libro de la vida del Cordero.
y no vas a tener la oportunidad de la salvación. Vas a morir sin salvación. El Señor Jesús no te dará la oportunidad de ser salvos. Él te quitará del libro de la vida del Cordero y no tendrás oportunidad de poder seguir al Señor Jesucristo. Y no vas a tener oportunidad de ver ese río maravilloso de agua cristalina. No vas a tener la oportunidad de ver los animales y el león, el tigre pasteando al lado tuyo y tú acariciándolos. No vas a poder ver la santa ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor te quitará, así como tú has quitado cosas de la palabra de Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado qué actitud tienes en contra de la palabra de Dios. Ten cuidado cuando alguien te predica qué es lo que le estás diciendo, porque no estás humillando a un hombre o a una mujer que te predica. Estás humillando al propio Señor Jesucristo. Estás humillando al propio Creador del cielo y de la tierra. Estás humillando a ese Jesús que en la cruz dio la vida por ti. Y tú estás literalmente cavando tu propia tumba sin salvación. Es realmente impresionante lo que uno aprende cuando entiende que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es del Señor y Él la protegerá, Él la cuidará y tú la vas a poder leer y el Espíritu Santo te ayudará a entender lo que en ella está. Pero tú tienes que estar siempre puesto a reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo te llevo a un texto más aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escúchame bien, Cristo Jesús puede cambiar tu vida. El Señor puede cambiar tu vida. Lee la palabra de Dios y el Señor te hará una mejor mujer, un mejor hombre. Te quitará los vicios, te sacará de la fornicación, de la droga, del adulterio. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Porque su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es fiel y verdadera. No hay mentira en ella, no hay engaño. Si tú confiesas con tu palabra y abrigas que la Biblia es la palabra de Dios y aceptas el mensaje de la salvación, el Señor Jesús cumplirá sus promesas que hay y Él quitará todo lo malo de tu vida y podrás vivir una vida en santidad porque su palabra es fiel y verdadera. Créelo, mi amigo, créelo, mi amiga. Estás pasando necesidad. Lee la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Estás pasando un tormento en tu hogar. Pídele al Señor que te haga entender su palabra y pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida y que mejore tu hogar, y el Señor hará su parte porque Él es fiel y verdadero. En Él no hay mentiras, en Él no hay engaño, en Él no hay nada de confusión. Él lo que ha dicho lo va a hacer porque es un Dios que te ama, es un Dios que está contigo. Y Él quiere pasar tiempo contigo. Realmente es maravilloso poder escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que tú leas la palabra de Dios, que no te dejes convencer por el enemigo de Dios y te lleve al lado contrario a renegar en contra de Dios, sino que este mensaje te acerque a Cristo y puedas entender su mensaje y puedas leer la Biblia, acercarte a una iglesia y estar ahí leyendo con todo el pueblo de Dios y aceptando el plan de salvación.
Si tú quieres ahora aceptar el plan de salvación, si tú quieres ahora aceptar a Cristo tu Salvador como tu Salvador, al Señor Jesús como tu dueño y Rey en tu vida, quiero que ahora hagas esta oración conmigo y dile así al Señor: Señor Jesús, yo soy un pecador, no tengo nada bueno, Padre Santo, pero tampoco quiero estar del lado de los que reniegan de tu voluntad, sino, Padre Santo, que yo quiero estar de tu lado y quiero que tú me ayudes a entender tu palabra y que guíes mis pasos hacia tu casa para adorarte, para alabarte, para estar siempre en contacto contigo. Enséñame, Señor, a estar siempre en contacto contigo. Mejora mi vida, mi calidad de vida. Mejora mi hogar, mi familia, porque te necesito, Señor, en mi vida. Yo sé que tú eres fiel y verdadero. Yo sé que tú eres el Dios maravilloso que dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Y yo quiero pertenecer a las filas del Cordero. Solo ayúdame a entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si ese fue tu deseo, que Dios te bendiga en gran manera.